es la factorización? Hallar la multiplicación que da la expresión dada. Por ejemplo, si se pide factorizar a x al cuadrado más x, dependiendo a las características de esta expresión, uno puede elegir uno de los métodos para encontrar esta multiplicación, que les adelanto que es igual a x por x más 1. De manera directa, a esto se le llama factorizar, ya que podemos comprobar si realmente esta multiplicación da la expresión dada realizando esta operación. Es decir, x por x es x al cuadrado y x por 1 es igual a x. Así que le sumamos x a la expresión y se puede observar que este producto efectivamente nos da la expresión dada o la original. Este es un método de factorización, sin embargo, hay varios. ¿Y cuál debes de elegir? Pues tienes que fijarte en las características de la expresión. Por eso, a continuación te voy a explicar los métodos de factorización más utilizados. No son los únicos, pero son los más populares o los que frecuentemente se enseñan en las escuelas. Y si te preguntas para qué sirve la factorización, para simplificar expresiones y así poder trabajar con ellas de una forma sencilla. El primer método para intentar factorizar una expresión se llama factor común. Y como dice su nombre, al tener una expresión, por ejemplo, x al cuadrado x, se debe observar si se descompone a cada uno de los términos. En este caso, x al cuadrado se descompone como x por x. Y en el siguiente término tenemos únicamente a x. Pero yo siempre recomiendo agregar al factor 1, que siempre está presente y no altera además a la expresión original. De esta forma se ve claro que en ambos términos tenemos al factor común x. Al identificarlo, entonces se escribe únicamente una vez, se abre un paréntesis y nos preguntamos, si en el primer término quito a este factor x, ¿qué factor o factores me quedan? Me queda en el primero únicamente x. En el siguiente término lo precede o está multiplicado por un signo positivo. Y en este caso, en el segundo término, si quito a este factor común x, ¿qué me queda? El factor 1. De esta forma ya se realizó la factorización extrayendo de cada uno de los términos al factor común. Aquí se tiene otro ejemplo que se puede factorizar con este método porque yo previamente lo descompuse, pero lo voy a hacer otra vez. En el caso del 6 lo descomponemos como 2 por 3 y para el caso de x tenemos 1, 2, 3, 4, 5x que se están multiplicando. En el siguiente término descomponemos a 10 como 2 por 5, que está multiplicado por 1, 2, 3x. Y finalmente por acá tenemos a menos que multiplica a 7 veces a x multiplicándose por sí misma. Aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7. De esta forma se puede apreciar mejor, no significa que sea el único camino. Cuando empiezan a ver este método de factorización, siempre los invito a realizar esta descomposición porque uno puede identificar si realmente existe o no un factor común. En este caso, aquí tenemos al factor 2, pero no está acá el factor 2, así que no es común. Acá se encuentra el factor 3, no está aquí y ya. Recuerden que común debe estar presente en todos los términos. Si falta en uno o el más, no es común. Acá tenemos el 5, no está acá, así que no es común. Pero para la parte de las literales o x, vemos que sí hay pues una cantidad común. Acá tenemos muchas, acá más y acá un poco más pequeñas. Entonces me voy con la cantidad más pequeña de x, ya que puedo asegurar que tanto en la expresión donde aparecen 3, también se puede asegurar que mínimo tenemos 3 veces a la x multiplicada por sí misma. Y en el tercer término, de hecho tengo muchas x, así que también puedo garantizar este factor común. Por lo tanto, lo escribo, aquí pongo x al cubo, abro un paréntesis y una vez que lo quité o extraje este factor común, me pregunto, en el primer término, ¿qué me quedaría? Si quito a x por x por x, me queda 2 por 3, que es 6, que multiplica a x a la 2. El segundo término tiene
signo positivo. Y si quito a x al cubo, me queda 2 por 5, que es 10. Y finalmente el último término tiene un negativo que multiplica a el factor que me quedaría si quito a x al cubo, es decir, 1, 2, 3, 4. X a la 4. De esta forma se factorizó ya a la expresión original. El siguiente método de factorización que se recomienda intentar en las expresiones es la diferencia de cuadrados. Para esto tenemos que saber calcular raíces cuadradas tanto a números y a expresiones algebraicas o literales. Por ejemplo, si tenemos raíz cuadrada de x al cuadrado, siempre debemos de considerar que al trabajar raíz cuadrada el índice tiene un 2 y mediante propiedades de las raíces esto también se puede representar como la base que tenemos dentro de la raíz, en este caso es x, elevada al exponente que tiene esta base, que es 2, pero se divide siempre entre el índice de la raíz, que en este caso por ser raíz cuadrada siempre será 2. Por lo tanto, la raíz cuadrada de una literal elevada a un exponente siempre es dividirla entre 2. En este caso, 2 entre 2 da 1, pero 1 normalmente no se suele escribir, así que simplemente se deja como x. Entonces, si nos piden calcular la raíz cuadrada, por ejemplo, de x a la 10, si se sabe que es raíz cuadrada, entonces aplicando esta propiedad se sabe que es equivalente a x a la 10 entre 2. Es decir, esto es igual a x a la 5. Y por ejemplo, si se quiere calcular la raíz cuadrada de 9x a la 16, entonces aquí tenemos dos factores, ambos se le está aplicando raíz cuadrada, por lo tanto utilizando propiedades de raíces, esto es igual a raíz cuadrada de 9 que multiplica a la raíz cuadrada de x a la 16. Ambas raíces se sabe que tienen índice 2, raíz cuadrada de 9 ya se sabe que es 3, así que ponemos el resultado que multiplica al resultado de raíz cuadrada de x a la 16, que ya se sabe que es sacar la mitad al exponente que tenemos dentro. La mitad de 16 es 8 y así de sencillo se obtiene la raíz cuadrada de una expresión que tiene un número y luego una parte literal. Una vez que se sabe todo lo anterior, entonces si piden factorizar a una expresión como x al cuadrado menos 4, uno aprecia que tenemos una diferencia o resta entre dos expresiones. ¿Serán cuadrados? Para esto tendríamos que calcular la raíz cuadrada de cada uno de los términos y si da un valor entero, ya es un cuadrado. Entonces se calcula la raíz cuadrada tanto del primer término y del segundo para saber si esto es posible, pero estaría alterando sus valores. De ahí que tenemos que aplicar su operación contraria para que se cancelen y no altere el valor original. Dejamos el menos afuera, muy importante, y en el primer término, entonces dentro del paréntesis se tiene, por lo que ya se explicó anteriormente, a x, y en el siguiente término se tiene a 2. Y una vez que se tiene expresada a la diferencia de cuadrados de esta forma, se factoriza simplemente colocando en un paréntesis al término que está dentro del primer paréntesis, en este caso x, y vamos a conservar, por ejemplo, el negativo y vamos a anotar la expresión que se tiene en el segundo paréntesis. Se cierra paréntesis, abrimos otro, colocamos el mismo valor que se encuentra en el primer paréntesis, que es x, y ahora de menos vamos a colocar un más. Después estaría multiplicando al valor que tenemos en el segundo paréntesis. Así de sencillo. A esto se le llaman binomios conjugados porque uno de los términos cambia de signo. Si en uno estaba menos, el otro está positivo o es más. De manera general, al tener una diferencia de cuadrados, aquí tenemos a cuadrada y b al cuadrado, es importante conocer la raíz cuadrada de cada uno de los términos. Entonces, una vez que se sabe esto, se factoriza poniendo dos paréntesis, los cuales van a estar formados de la raíz cuadrada del primer término, en este caso es a, y como segundo término vamos a tener la raíz cuadrada del segundo término que es b.
En uno de los paréntesis, este segundo término estará multiplicado por un negativo y en el otro estará multiplicado por un positivo. O a veces puede empezar con el positivo y después puede seguir con el negativo. Recordemos que el orden de los factores no altera el producto. De manera general, a esto se le llama una diferencia de cuadrados que genera binomios conjugados. Y para que quede claro, vamos a hacer otro ejemplo. Tengamos a 9x a la 8 menos 100y a la 6. Primero hay que representarlo como diferencia de cuadrados. De forma directa se sabe que tenemos aquí a un cuadrado menos otro cuadrado. La raíz cuadrada de 9 es 3. La raíz cuadrada de x a la 8 es dividir entre 2 al exponente. Da todo entero, así que sí es un cuadrado. Y en el siguiente término, la raíz cuadrada de 100 es 10 y la raíz cuadrada de y a la 6 es y a la 3. Una vez que se sabe esto, se factoriza colocando al primer término, en este caso es 3x a la 4. Y ponemos un menos al segundo término o su raíz cuadrada que es y. 10y al cubo. Cerramos este binomio, abrimos otro y colocamos otra vez a 3x a la 4, pero ahora seguido de más 10y a la 3. El tercer método de factorización que se utiliza mucho son por trinomios, es decir, se deben de tener 3 términos para utilizar el siguiente procedimiento. Supongamos que se tiene a x al cuadrado más 4x más 3. Se recomienda ordenarlos de grado mayor a menor, de izquierda a derecha. Aquí se puede apreciar que tenemos al término al cuadrado, luego el término lineal y luego el término independiente. También se observa que el número que multiplica a x al cuadrado o al término de grado mayor es 1. Si no está visible, siempre pasa esto. Vamos a resaltarlo. Y entonces la factorización de este trinomio, vean qué sencilla es. Vamos a poner dos paréntesis. Aquí tenemos un factor y otro factor. Y al inicio de cada uno de estos paréntesis vamos a poner la raíz cuadrada de x al cuadrado. En este caso, la raíz cuadrada es x. Aquí vamos a poner raíz cuadrada, x y x. Y en los siguientes términos, o en el segundo, vamos a buscar dos números que multiplicados nos den el término independiente o el de grado menor. ¿Qué dos términos multiplicados dan 3? La respuesta es 3 por 1. Ahora, es muy importante que dé positivo, así que voy a agregar más y más, aunque puedo agregar menos y menos. Menos por menos también da más. Pero eso, ¿quién lo decide? Esta última observación o criterio. Tenemos que hacer también que estos números sumados o restados den más 4. De hecho, 3 más 1 da más 4. Así que sí cumple una de estas condiciones. Por lo tanto, ya terminamos de factorizar x al cuadrado más 4x más 3 como x más 3 por x más 2. Y de esta forma ya se factorizó al trinomio como x más 3 por x más 1. Entonces, si piden factorizar el siguiente trinomio, como ya está organizado de mayor a menor, de izquierda a derecha, y además el número que multiplica a x al cuadrado es 1, simplemente su factorización es, coloco dos paréntesis, obtengo la raíz cuadrada del término de grado mayor. La raíz cuadrada de x al cuadrado es x. La repito en ambos paréntesis y busco dos números que multiplicados den 50, pero deben dar menos 50. Muy importante este signo. ¿Qué números multiplicados dan menos 50? Voy a proponer 5 y 10. ¿A cuál de ellos le asigno el signo positivo? Vamos a suponer que este es el positivo y voy a asumir que este es el negativo. Ahora, deben de cumplir que la suma o resta dé más 5. Vamos a poner aquí. Si yo tengo 5 menos 10, me da menos 5, no más 5. Quiere decir que estos signos no están correctos. La diferencia sí me da 5, pero los signos no. Por lo tanto, como deben de cumplir ambos criterios, el signo positivo lo debe tener el 10 y el negativo
el 5. De esta forma vuelvo a verificar. La multiplicación me da menos 50, sí, porque menos por más es menos, 5 por 10, 50. Y la resta, porque aquí tienen signos diferentes, la resta me da más 5. La respuesta es sí, porque hay más positivos que negativos y la diferencia entre estos números son 5 unidades. Y ya que cumple ambos criterios, ya terminamos la factorización de este trinomio. Y para el caso que se tenga a un trinomio donde el coeficiente o número que multiplica al término con grado mayor no sea 1, en este caso tenemos un 10, aquí vamos a utilizar un proceso que llamo tabla o tablita, como quieran nombrarlo. Ya está ordenado de izquierda a derecha y debemos de buscar primero dos factores que multiplicados den 10x al cuadrado. Voy a proponer 2x por 5x. Y acá vamos a construir nuestra tabla. Después vamos a buscar, bueno, acá el resultado da 10x al cuadrado de forma vertical, ambos positivos. Y ahora vamos a buscar a dos factores que multiplicados den menos 6. Voy a proponer 3 por 2. Y ahora tengo que adivinar o estar analizando o prueba y error a cuál le asigno el signo positivo y al que el negativo. Por ejemplo, aquí pongo más y acá menos. Al multiplicar obtengo de forma vertical menos 6. Ya cumplí esto y entonces si acomodé todo correctamente voy a multiplicar cruzado. Voy a realizar esta multiplicación y la voy a colocar en otra tabla. 5x por 3, ambos positivos, da más 15x. Y luego multiplico la otra diagonal. Acá es más por menos, menos. 2 por 2, 4. Y pongo x. Y en esta tabla ya no voy a multiplicar como acá. Acá tengo multiplicaciones. Y acá pura es suma o resta. La diferencia entre estos valores es 11. ¿De qué hablamos? De la X. ¿Hay más positivos o hay más negativos? Hay más positivos. Entonces, sí obtuve el 11, pero el signo no. Quiere decir que estos signos no son los correctos, los números sí. Por lo tanto, voy a intentar cambiar esto de lugar. Voy a poner el menos arriba, el más abajo. De forma vertical, la multiplicación me sigue dando menos 6. Esta tabla cumple que las multiplicaciones dan los términos de los extremos, pero esta otra tabla, ahora vuelvo a multiplicar. En el primero me da menos 15x y en el segundo me da más. La diferencia son 11 unidades, pero hay más negativos que positivos, que es lo que se está buscando. Y una vez que se cumplen estas tablas, que cumplen estas características, la factorización de este trinomio es igual a poner en un paréntesis este primer renglón y en otro paréntesis el segundo renglón. Esta es la factorización de este trinomio. Es decir, se factoriza como 2x menos 3 por 5x más 2. El cuarto método recomendado se llama por agrupación. Como dice su nombre, sí, de manera general, no se puede factorizar por factor común. No tienes una diferencia de cuadrados, ni tampoco tienes un trinomio. Te recomiendo analizar la factorización por grupos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si trabajamos con los primeros dos términos? Por ejemplo, se aprecia que tenemos en el primer término 3 veces ax y en el segundo 2 veces ax. Así que podemos garantizar que mínimo existe x al cuadrado o 2x multiplicándose como factor común en cada uno de los términos. Así que x por x es x al cuadrado. ¿Y qué pasa si en el primer término quito a x por x? Me queda 1. Y en el segundo término sabemos que siempre puedo agregar a un factor 1. No altero el valor. Y entonces en el segundo término está positivo previamente. Multiplica a 1 y ya se factorizó estos primeros dos términos. Por otra parte, observamos que en los siguientes o en los últimos dos términos tenemos a un factor 2 que multiplica a x y acá podemos poner a un 2 que multiplica a 1. Siempre podemos agregar este factor 1, no alteramos el valor. Y entonces, ¿qué tienen en común? Acá tienen en común al factor 2. Lo extraigo
Abro un paréntesis, en el primer término si quito el factor 2 me queda la x y en el segundo término también es positivo, extraigo el 2 y me queda el 1. De esta forma aprecio ahora que tengo dos términos donde se tiene como factor común a x más 1. Así que otra vez vuelvo a utilizar un factor común, extraigo x más 1 y abro otro paréntesis para colocar el factor que me queda en el primer término, que es x al cuadrado, y en el segundo me queda más 2. De esta forma, al trabajar por grupos, puedo realmente llegar a una sola multiplicación que es equivalente a la expresión original. Es decir, ya la factoricé. El quinto método que les voy a compartir, yo lo nombro combinado, realmente no estoy seguro si así se llama, pero al final combinas varios métodos de factorización que ya expliqué previamente. Por ejemplo, aquí el primer intento se observa que tengo un factor común en cada uno de los términos. ¿Cuál es ese factor común? Bueno, yo siempre recomiendo, si no lo pueden identificar, descompongan a cada uno de los términos. Y no lo voy a hacer tan a detalle, nada más lo voy a descomponer como 3 por 10 y acá tenemos x por x por x. En el siguiente término tenemos a 3 por 11 que multiplica a x por x y finalmente podemos descomponerlo como 2 por 3 por 3 o también como acá hay unos 3 sería 3 por 6. Y tenemos acá a un factor x. Puedo seguir descomponiendo el 10 como 2 por 5 y al 3 como 2 por 3, pero no hay necesidad porque ya con esto me queda claro que el factor común es 3. Todos tienen factor 3 y también tienen mínimo una x. Aquí tenemos una y una. Entonces esto lo extraigo como factor común, abro un paréntesis y utilizo este método. Es decir, ¿qué pasa si quito 3x como factor en el primer término? Me queda 10x al cuadrado. El siguiente término tiene un menos. ¿Y qué pasa si quito al factor 3x? Me queda 11x. Y finalmente se tiene a un menos que multiplica a el puro 6. Y aunque ya se factorizó a la expresión original utilizando el método de factor común, se observa que en uno de los factores, por ser un trinomio, se puede factorizar utilizando este procedimiento. Así que voy a utilizar ahora el procedimiento o métodos de trinomio. En particular, este ya lo habíamos trabajado y se factoriza como 2x menos 3 que multiplica a 5x más 2. Todo esto está multiplicado por el factor 3x. Y como se utilizó otro método de factorización, por eso nombro el método combinado, porque no depende solamente de uno. Y nada más me vine a pasar por acá a ver si llegaste hasta esta parte del video. Si es así, te felicito y ahora sí, continúa con la clase. El sexto método para factorizar es cuando se tiene una suma o resta de cubos. Y al trabajar con cubos es importante saber calcular la raíz cúbica de expresiones algebraicas. Por ejemplo, la primera, ya una vez que sabemos lo de las raíces cuadradas, entonces aquí se utiliza la misma propiedad. Se utiliza la base, que en este caso es x, y se eleva a un exponente fraccionario formado por el exponente que se tiene dentro de la raíz como numerador entre el índice de la raíz, que por tratarse de una raíz cúbica es un 3. Por lo tanto, al calcular la raíz cúbica de una literal, se tiene que dividir entre 3 a su exponente. De aquí, entonces, simplemente se dice que es x a la 4. Y para calcular la raíz cúbica de una expresión que tiene parte numérica y parte literal, utilizando la propiedad de factores, podemos separar a raíz cúbica de 8, que multiplica al resultado de la raíz cúbica de y a la 21. También esto es raíz cúbica. Vamos a poner acá más el punto. Y entonces la raíz cúbica de 8 se sabe que es 2 porque 2 por 2 por 2 es 8. Y para el caso de y a la 21 es dividir entre 3 a 21. Es decir, se obtiene un 7 como exponente, recordando este cambio. Y así es sencillo, se obtiene la raíz cúbica de expresiones algebraicas.
Una vez que se sabe lo anterior, cuando se tenga una suma de cubos o expresiones que tienen exponente 3, entonces se va a seguir la siguiente regla o fórmula de factorización. Siempre se va a poder factorizar como la multiplicación de la suma de las raíces cúbicas de estos términos. Aquí ya la puse dentro de cada paréntesis, es decir, tenemos a x y siempre vamos a sumar con la raíz cúbica del segundo término que ya se sabe que es y. Después todo esto multiplica, vamos a poner aquí un paréntesis, a el cuadrado de la raíz cúbica del primer término, es decir, x al cuadrado, y cuando se trate de suma vamos a poner como término central un menos que multiplica a estas dos variables, a las raíces cúbicas. Ya las tenemos aquí, mejor trabajo con ellas, xy, y finalmente sumamos el cuadrado de la raíz cúbica del segundo término que ya se sabe que es y. Ponemos aquí el cuadrado de y. Se cierra el paréntesis y esta es la forma que se factoriza una suma de cubos. Entonces, si se pidiera factorizar esta suma de cubos, como sé que son cubos, si saco su raíz cúbica, llego a un valor exacto. Aquí obtuve 2x, todo esto lo elevé al cubo para no alterar su valor, y la raíz cúbica de y a la 9 es y al cubo también. Bueno, la estoy expresando de esta forma, y una vez que ya conozco las raíces cúbicas que puse dentro de los paréntesis, es simplemente seguir este arreglo o fórmula. Haciendo la sustitución, entonces se tiene a 2x más y al cubo. Y todo esto multiplica al cuadrado de 2x menos, siempre es parte de la fórmula, a la multiplicación de 2x por y al cubo, más el cuadrado de y al cubo. Se desarrollan las potencias y multiplicaciones en el segundo paréntesis y de esta forma ya se obtuvo la factorización de esta suma de cubos. Y dentro de este método también tenemos la diferencia de cubos. La estructura es muy similar, pero en el primer factor o en uno de ellos se encuentra la resta o diferencia de estas raíces cúbicas. Por eso puse x y y. Y en el otro paréntesis o factor tiene la misma estructura, el cuadrado de la primera raíz cúbica más el producto de las dos raíces cúbicas, en este caso x y y, más el cuadrado de la raíz cúbica del segundo término. Acá está, todo es igual, en el primer término es una resta y en el segundo todos son positivos. Entonces, si tengo que factorizar la siguiente diferencia de cubos, y cómo sé que son cubos, porque raíz cúbica de 125 da un valor exacto, lo elevo al cubo para nada más escribirlo de esta forma, y x a la 18, si lo divido entre 3, me da un exponente entero. Lo elevé al cubo para no alterar su valor. De esta forma ya la tengo expresada de tal forma que es muy sencillo seguir esta regla de factorización. Haciendo la sustitución, en el primer paréntesis se tiene 5 menos x a la 6 y en el segundo paréntesis empezamos con el cuadrado de 5 más de la fórmula, la multiplicación de 5 por x a la 6 más de la fórmula que multiplica al cuadrado de x a la 6. Desarrollando las potencias y multiplicaciones en el segundo paréntesis es como se llega a la factorización de esta diferencia de cubos. Y aunque podemos seguir hablando de otros métodos de factorización, ya sea de sumas y restas de potencias, voy a concluir con este método que lo nombro en lo personal, el forzado, que es agregar un 0 para completar el trinomio cuadrado perfecto, para completar el TCP. Ahora, ¿cómo puedo saber que quiero completar un trinomio cuadrado perfecto? Me tengo que dar cuenta que cada uno de los términos tiene raíz cuadrada exacta. En este caso, si saco la raíz cuadrada de x a la 4, yo ya sé que es x a la 2. Sí es exacta. Y en el siguiente término, ¿cuál sería su raíz cuadrada? Vamos a poner aquí un cuadrado. Sería 2y a la 2. Entonces, también tiene raíz cuadrada exacta. ¿Y qué término haría falta para completar el trinomio cuadrado perfecto? Si se tienen dos expresiones al cuadrado, hace falta la suma de dos veces o el doble producto de la multiplicación de lo que se tiene en el primer paréntesis, es decir, x a la 2. Cerramos paréntesis y
Abrimos otro para agregar al factor 2y cuadrada. Este término es el que nos haría falta, hay que multiplicarlo, todos son positivos, así que más 2 por 1 por 2 es igual a más 4, x 2, y 2. Este es el término que nos hace falta para completar el trinomio cuadrado perfecto. Sin embargo, si lo estoy agregando así, como lo hago en este momento, estoy alterando el valor original. No son tres términos, nada más son estos dos. Por eso agrego menos 4x al cuadrado y cuadrada. De esta forma estoy agregando un 0. Y al agregar 0 a cualquier expresión, no se está alterando su valor. Una vez que se sabe que ya completé el trinomio cuadrado perfecto, ordeno los términos solamente por llevar un orden. Tengo x a la 4. Después sigue el término central, que sería 4x a la 2y a la 2. Y tengo acá el término 4y a la 4. Esto yo sé que es un trinomio cuadrado perfecto y se factoriza como la suma, porque el término central es positivo, de la raíz cuadrada del primer término, ya se sabe que es x a la 2, y la raíz cuadrada del otro cuadrado, que ya se sabe que es 2y a la 2. Ya tenemos el binomio al cuadrado y por acá tenemos nuestro término menos 4x cuadrada y cuadrada menos 4x cuadrada y cuadrada. Ahora aprecio que esto es una diferencia de cuadrados porque realmente este segundo término lo puedo representar también como al cuadrado y dentro del paréntesis va la raíz cuadrada de 4 que es 2 y la raíz cuadrada de x al cuadrado es x y la de y al cuadrado es y. De esta forma ahora se tiene una diferencia de cuadrados, la cual yo ya sé que se factoriza como binomios conjugados, así que pongo en el primer factor la raíz cuadrada del primer término, en este caso tenemos a x al cuadrado más 2y al cuadrado. Y podemos sumar o restar. Voy a empezar con resta. El segundo o la raíz cuadrada del segundo término. En este caso es 2xy. Cierro este primer paréntesis y en el siguiente pongo lo mismo pero con signo positivo el segundo término. Así que pongo x al cuadrado más 2y al cuadrado más 2xy. Y de esta forma ya pude factorizar agregando un 0 para poder completar el trinomio cuadrado perfecto y después obtengo una diferencia de cuadrados obteniendo finalmente la factorización de la expresión original. Y como he estado mencionando durante todo el video, existen más métodos de factorización. Sin embargo, aquí estoy mencionando los más utilizados en álgebra.